Hoy retomamos nuestra serie Oraciones con propósito. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos venir hoy a tu casa. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el querer como el hacer, Señor, porque sabemos que si fuera por nosotros, Señor, estaríamos en casa haciendo otra actividad, Señor. Pero gracias por el amor, por la convicción, Señor, que has colocado en nuestros corazones de esta cita especial que tenemos contigo, Señor, para adorarte, para exaltarte. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy ha dispuesto su corazón para venir. Dame la gracia, Espíritu de Dios, de trazar bien la palabra, Señor. Quita de mí todo lo humano, todo lo que pueda estropear la buena semilla, Señor, y prepara nuestros corazones para que sea una buena tierra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. A manera de recapitulación, quiero recordarles, ¿cierto?, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene oídos, Dios tiene ojos, Dios tiene olfato, Dios tiene boca, Dios tiene manos, tiene pies. Entonces, en ese orden de ideas hemos entendido que hay algo que la Biblia nos lo enseña a través de toda la palabra, que es el dabar de Dios, que es el sonido hablado de Dios. Cuando en el Génesis Dios creó las cosas, lo hizo a través de su voz hablada, ¿cierto? Lo que llamamos en griego o en hebreo el dabar. Hágase la luz, ¡pum! Hágase, y no es que pasó así, ¡pum!, ¿cierto? Como la explosión del Big Bang. Cuando Dios da la orden, por ejemplo, dice al océano, el océano le dice, hágase los seres, comienza todo un proceso en donde el Espíritu Santo, ¿cierto? Y todo empieza a transformarse para generar lo que tenemos hoy como animales, ¿cierto? Así también, cuando coge del barro y hace al hombre, ¿cierto? Dice que de su boca, de su aliento sopló el dabar de Dios, ¿cierto? Eso fue vida y el hombre, dice la palabra, fue un ser viviente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, en ese orden de ideas hemos descubierto un principio, y es que no es suficiente con pensar. Imagínense, Dios solo nos hubiéramos quedado en el pensamiento de Dios y Dios no hubiera accionado con su voz para crear las cosas, para profetizar. ¿Se acuerdan el sábado pasado que hablamos de la construcción de los muros y cómo Nehemías y Esdras estaban sufriendo? Y luego Ageo y Zacarías profetizaron. Eso fue un dabar de Dios a través de esos profetas, y dice que la construcción volvió a tomar forma y siguieron reconstruyendo hasta que terminaron el templo y todo lo que Dios tenía planeado para ellos en esa época. Se reactivó a través de ¿qué? De la voz hablada, ¿cierto? Entonces, vimos eso, la primera parte. Luego en la segunda enseñanza hablamos de las confesiones. ¿Recuerdan las citas bíblicas que les di? Confesiones para poder entrar en el ambiente espiritual, porque no podemos llegar así como a la topa tolondra, llegando así como, buenas, aquí estoy yo, hágame el favor y me cumple el milagrito, ¿cierto? No se puede llegar así delante de Dios. Perdónenme, Dios es papá, sí, Dios, pero aparte de ser papá también es rey y es Señor. ¿Sí me entienden? Yo no llego a donde mi papá, ¿qué hubo, papá? O ni siquiera soy capaz de decirle ¿qué hubo, cucho? No soy capaz. Así le tenga la confianza y nos tiremos al piso y juguemos fútbol y él me empuje y yo lo empuje. Yo no soy capaz de decir ¿qué hubo, cucho? ¿Me hace un favor? No puedo. No, se me cae la cara. Imagínense con Dios. Amén. Entonces, en el mensaje pasado hablamos acerca de unos textos bíblicos en donde nosotros bíblicamente podemos comenzar nuestra oración con esas confesiones, ¿cierto? Que algunas de ellas eran, a ver rápidamente, segunda de Timoteo 1:7, que no he recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hablamos de Efesios, hablamos de Isaías 54:11, que ninguna arma forjada contra mí prosperará.
¿cierto? Y hablábamos de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que tenemos potestad sobre los espíritus inmundos. Todo esto, obviamente, inspirados por el Espíritu Santo, empieza nuestra oración a fluir, ¿cierto? Empieza nuestra oración, el dabar en nosotros, porque nosotros fuimos hechos, diga conmigo, a imagen y semejanza de Dios. Entonces ese dabar de Dios empieza a fluir en nosotros y usted empieza a recitar los textos o lo que Dios le trae a través de la palabra, y usted empieza a orar con una legalidad. ¿Se acuerdan que vimos a Daniel? Que cuando Daniel se puso a leer la Biblia, o sea, Jeremías, descubrió que ya casi era la liberación del pueblo, y asimismo agarró entendimiento y se puso a orar. Entonces así es lo que vamos a hacer hoy, con ese modelo. Y hoy quiero enseñarles en esta tercera parte, pónganse bien, cójanse bien de la silla. Yo quiero aclarar que nosotros en esta iglesia no creemos en esos hombres super ungidos o en dame todo, dame todo, dame todo, Señor, o en la falsa prosperidad, ni nada de eso, ¿ok? Quiero dejar claridad para que pronto en el mensaje no se me traten de llevar esa idea. Pero hoy les voy a enseñar unas oraciones muy bíblicas para pedir bendición y favor de Dios. Amén. Que eso es poderoso. Amén. Entonces, quiero que vayamos, hoy vamos a comer mucha Biblia. Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Entonces escriba ahí en sus noticas oraciones para pedir favor y bendición o gracia de Dios. Amén. Porque Dios cumple favores. Dios da favores, gente. Amén. Dios bendice. El simple hecho que usted tenga un lugar hoy hermoso como este, venir a adorar, eso es una bendición que Dios nos da a nosotros. El que usted tenga salud, ¿cierto? Hoy algunos no pudieron venir porque no tienen salud. Por ejemplo, mi hija está enfermita. La esposa del pastor John está enfermita y sé que varios también están enfermitos. Amén. Números, capítulo 6, del 24 al 26. Miren esto. Miren esta oración. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te me pusiste el 24 y después el 26. Ok, la perdono porque es mi hermana. Dice, el 25 dice, a los que están en YouTube ahora vamos a leer el 25, ¿listo? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces, apliquemos el mensaje, ¿verdad? Si tenemos estos 4 textos, los hemos leído, ¿cierto? Yo entonces en mi oración podría parafrasear de esta manera: Señor, atención, bendíceme y guárdame, haz resplandecer tu rostro sobre mí y ten misericordia de mí y alza sobre mí tu rostro y dame paz. ¿Qué pasa? Empezamos a orar en el lenguaje que Dios entiende. ¿Sí? Amén. Con la intención en el corazón limpia, porque la palabra limpia nuestra intención. La palabra de Dios cambia nuestro sistema de creencias, cambia nuestras motivaciones. Entonces ya usted entiende que cuando usted va a pedir, usted no llega pidiendo como nos reíamos por ahí, hicieron un reel. No llega usted pidiendo un carro, último modelo. No llega usted pidiendo el trabajo del año. No llega usted pidiendo, no sé, tantas cosas que uno en su carne quisiera desear, que a veces son malas y a veces son buenas, ¿cierto? Pero nada de eso. Yo jamás por la palabra de Dios encuentra uno al rey David pidiendo una carroza más grande o pidiendo alguna otra cosa. Siempre, siempre, siempre a lo largo de toda la palabra de Dios, las bendiciones son espirituales. Porque cuando se reciben las bendiciones espirituales es cuando uno agarra el poder
para conquistar naturalmente la tierra. Así fue que muchos hombres a lo largo de la Biblia prosperaron. Hablemos de prosperidad económica, por ejemplo. Es de esa manera. Hay que ser ¿cómo se dice? Fructíferos en el espíritu. Amén. Porque eso no, al fructificar en el espíritu agarramos sabiduría espiritual, ¿cierto? Y usted agarra discernimiento. Y cuando usted tiene discernimiento, usted sabe hacer un buen negocio. Cuando usted agarra discernimiento, Dios le da discernimiento, usted dice, esto por aquí yo no tengo paz, y el espíritu lo inquieta y usted dice, esto no es de Dios, esto no es. Parece algo bueno, parece algo lindo para invertir. Ay, me voy a meter en para comprarme una casa, pero usted no siente la paz. Algo le va a pasar, por ahí no es la cosa. El Espíritu Santo habla, amén. Pero nosotros no tenemos que pedir cosas que ojos pueden ver. Es lo que quiero decir. Dios mira lo que el hombre no puede ver. ¿Sí me explico? Entonces fíjense que aquí en esta petición, que esto es una petición, es una oración de bendición, por ningún lado está pidiendo algo físico, algo material. Amén. ¿Sí me entienden? Vamos a volverlo a leer, ¿listo? 24, 25 y 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ninguna de esas dos cosas han sido cosas tangibles, o sea, cosas que uno puede percibir con los ojos naturales. Síguelo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Entonces retomo acá, con los apuntes que tengo. Entonces yo, leyendo esto, yo podría, inspirado por el Espíritu Santo, orar de la siguiente manera: Señor, bendíceme y guárdame. Haz resplandecer tu rostro sobre mí y ten de mí misericordia. Alza sobre mí tu rostro y dame paz. Amén. Esa oración, inspirada por el Espíritu Santo, es una oración conforme a la voluntad de Dios, porque usted está tomando la palabra de Dios totalmente en una legalidad, ¿cierto? Llevando una vida correcta, ¿cierto? Aparte de eso, con fe e inspirado por el Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo en los mensajes, y usted se suelta esta oración. Amén. El Espíritu Santo empieza a actuar. Los ángeles se activan, se ponen al servicio de ustedes. Amén. Amén. Otra que me gusta, Mateo, anoten las citas que les estoy dando. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús. ¿Qué le respondió? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando se lee la palabra, hay que extraer el rema. Amén. Hay que extraer la enseñanza que puede ser aplicada para nosotros, Colombia, Bogotá, Sion, Alejandro 2025. Colombia, Bogotá, Sion, Willington 2025. Colombia, Bogotá, Sion, Daniela 2025. Y así con cada uno de nosotros. Aquí, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que es Dios, a través del Espíritu Santo, el que revela las cosas. Y eso le agrada al Hijo. ¿Se acuerdan el texto que hemos leído y hemos estudiado en algunas enseñanzas? Perdón, que dice que el Espíritu Santo es el único que entra en las profundidades del Padre, conoce lo que el Padre está pensando, lo que el Padre quiere, la intención del corazón del Padre, y eso es lo que transmite y enseña. Aquí Cristo está sellando también esa enseñanza de que el Espíritu Santo es el que lo revela, porque aquí dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, tomando ese texto, ¿cierto?, inspirados por el Espíritu Santo,
y creyéndolo, usted puede orar al Señor diciéndole: Padre, revélame tu palabra y bendíceme. ¿Entiende? Revélame tu palabra y bendíceme. Así como le hablaste, le revelaste a Pedro quién eras tú, yo quiero que tú también me muestres a mí quién eres tú. Revélame a través del Espíritu Santo que escudriña lo profundo del Padre. Y usted empieza a fluir en una oración, pero en una oración con propósito y en una oración bíblica. Ya les he dicho, dos sábados les he dicho, y la tercera vez vuelvo y les digo: dejen de orar solamente con cosas que se le vienen a la mente. Con lo primero que a usted se le viene a la mente, no oren más así. Cojan una Biblia y pónganse a orar. Lean el texto y que el Señor les inspire. La palabra es la palabra, es que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. En eso hay poder. Sí, es como si a usted le dan para arar la tierra y usted tiene aquí ¿cómo es que se llama ese grande que es así? El oficial. Ayúdeme, Rodri. El grandote ese el rastrillo. Usted tiene el rastrillo y aquí tiene el tenedor con el que usted come. Y usted prefiere coger el tenedor y empezar a arar la tierra hilito por hilito. Y ahí siembra. ¿Le funciona? Pues claro que funciona, porque la oración nunca vuelve vacía. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces usted verá, y usted quiere ver lo primero que se nivela a la mente, sígalo haciendo. Entonces usted con el tenedorcito ahí, ¿cierto? Con el tenedorcito, ¿cierto? Pero usted 5 minutos antes, 10 minutos antes, usted coge su palabra, empieza a leer, se prepara, se inspira y arranca una oración. Usted ya tiene ¿cómo es? Un rastrillo. Entonces, en vez de hacer usted hace 4 líneas o 5 líneas para dejar espacio para que el Espíritu Santo siembre lo que quiere hacer. Y en el mejor de los casos, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted ya tiene el tractor ese grande, el remolque ese, y usted solamente lo prende y se va. Y eso, la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sí me explico? Hay legalidad en la oración. ¿Ustedes por qué creen que hubo tanta respuesta? Perdón. Soy un poquito enfermito. Yo también. ¿Por qué creen que hubo tanta respuesta en la historia de Daniel? A pesar de que estuvo en Babilonia, en un ambiente tan hostil, tan inmoral, tan fuerte. Porque en Babilonia se adoraban otros dioses, se hacían ritos fatales, terribles. Estudien la historia de Babilonia, que no está en la Biblia, sino está en Wikipedia y está en Google. Investiguen qué hacían en esa época. Una cosa terrible. Sin embargo, Daniel estaba ahí y Daniel no se contaminaba, y cada vez que oraba, Dios le contestaba. Es porque las oraciones que hacía Daniel no eran lo primero que se le venía a la cabeza. No eran oraciones como: Señor, yo te pido para mí esto, esto y esto. Señor, yo te pido para mí esto, esto y esto. Señor, yo quiero estrenar. Señor, yo quiero esto, esto y esto. No pidan eso. No pidan eso. Pidan antes las cosas de Dios, que lo demás llega solo. Las cosas llegan solas, créanme, llegan solas. Lo que se necesita llega solo. Amén. Oremos con propósito. Entonces, en este texto, usted puede agarrar ese logos y volverlo un rema para su vida y decir: Señor, así como tú le revelaste al apóstol Pedro quién eras tú, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, revélame a mí, Jesucristo. Yo quiero conocer la persona de Cristo. Revélame y bendíceme, porque al usted empezar a recibir revelación, conocimiento impartido por el Espíritu Santo a través de la palabra, su oración empieza a tener más legalidad. Su oración empieza a ser contestada. Su oración empieza a tener un peso en Dios. Amén. 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 Entonces los quiero a todos con el tractor, no más con el tenedor con el que desayunan. No oren más con el tenedor. Vayan, sáquense al Espíritu Santo, saquen esa Biblia y dispónganse
y oren como si tuvieran un tractor en la espalda. Amén. Inspirados por el Espíritu Santo. Otra que es muy linda, Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Yo sé que al finalizar este año, todos acá en esta iglesia nos vamos a acostumbrar a hacer oraciones bíblicas, oraciones con la palabra, oraciones con propósito. Amén. Amén. Miren esto. Ezequiel 34, 26 dice: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Hay un lenguaje en la palabra de Dios que hace una referencia o una tipología a que el agua es una representación del Espíritu Santo. Han habido personas acá que se han soñado que del altar de la iglesia sale agua, sale agua, sale agua, ríos de agua. Ha habido manifestaciones de Dios. Las personas que se bautizan, ¿a dónde van? ¿A dónde uno las sumerge y vuelve y las saca? En el agua. ¿Sí? Entonces, fíjense acá cómo si nosotros de una u otra manera podemos invocar al Espíritu Santo y pedir al Espíritu Santo, pero podemos también, inspirados por el Espíritu Santo, esto siempre tiene que hacerse guiado por el Espíritu Santo. Entonces esto no es como que les estoy dando, no tengo una varita, la varita mágica, y entonces digan el texto y después hagan esto y hagan paso 1, paso 2, paso 3 y ya van a recibir la bendición. No funciona así. ¿Ok? Esto tiene que ser de corazón, tiene que ser creyendo, tiene que ser con convicción. Y si pueden, con lágrimas en los ojos, como les decía el sábado pasado, no hay nada mejor que recitar los textos bíblicos inspirados por el Espíritu, dados para ese momento suyo con Dios, con lágrimas en los ojos. Amén. Entonces, usted con este texto, parafraseando, yo podría decir en mi oración: Señor, haz descender tus lluvias de bendición sobre mi vida. Amén. Y estamos hablando de bendición espiritual. ¿Ok? Haz descender tu lluvia sobre mí. Amén. Espíritu Santo, ven sobre mi vida, así como le hablaste al profeta Ezequiel, Señor. El Señor entiende lo que uno le está diciendo. Los ángeles saben la Biblia. El Espíritu Santo conoce la Biblia arriba y abajo. Lleguen con la palabra, gente de Dios, lleguen con Cristo adelante, obviamente, pero lleguen a la presencia de Dios con claridad, con una oración, como les digo, con una oración con propósito. Amén. Eso fructifica y muchísimo. Amén. Esta que me gusta es una de mis favoritas. Nehemías capítulo 13, versículo 2. Anoten todas estas citas para cuando tengan que orar algún día. Nehemías capítulo 13, versículo 2. Aquí esta cita revela una característica, una manera de actuar de Dios. Y es que Dios siempre toma lo que está perdido y lo rescata. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es feliz haciendo eso. Dios es feliz perdonando a ese pecador por el que nadie daba un peso. Dios es feliz restaurando esos matrimonios que dicen: un día más y me separo. Dios es feliz supliendo a los hombres que han entregado su vida a Cristo y los hace buenos administradores y los hace prósperos. No solo espiritualmente, naturalmente también. Los hace crecer económicamente, salir de las deudas, salir de la inmoralidad, salir del pecado. Amén. Sí. Entonces, como Dios, esa es la naturaleza de Dios, entonces, en el buen sentido, usted sabe de qué manera orar a Dios. Yo sé, por ejemplo, que a mi mamá y a mi papá les encanta un tinto de Juan Valdez de sabor a vainilla, uno ahí como con tapa azul.
Y yo sé que la mejor manera para charlar y tener un momento agradable con mis papás y compartir de algo es con un tintico. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, si usted sabe que Dios se complace en restaurar, en perdonar, en redimir, en cambiar una maldición por bendición, pues usted ore así. Amén. Mire esto. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Atención, aquí está el rema para nosotros. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Eso es glorioso. Entonces yo no me pongo de ejemplo. Entonces estoy orando inspirado por el Espíritu Santo y digo: Señor, transforma cualquier maldición pronunciada en mi contra en bendición. Y perdóneme, ninguno de los que estamos acá hemos sido una perita en dulce, ¿cierto? ¿Qué dice el varón? El siervo, el parcero, ¿no? ¿Qué dice Grace, Angélica, Daniela, Pedro, Marce, Rodri, Sebas? En algún momento, de pronto, eso es cierto, y de pronto, en algún momentito nosotros hemos inspirado a otra persona a maldecirnos. Aún los hijos que tienen sus padres inconversos, mujeres y hombres cristianos que me ven por YouTube, que tienen su familia que no es cristiana, que constantemente están lanzando maldiciones sobre la vida de ustedes. Ay, ustedes se volvieron bobos, pendejos. Perdón, estamos en franja familiar. Lambeladrillo, mentirosos, engañadores, allá, Todo eso son maldiciones que salen. Algunas en el pasado yo me las gané. Uy, ese Jackson es esto. Uy, ese Edward es esto. Esa María Mercedes, esto. Esa Laura, esa ni se conecta a orar. Esa es esto y esto. Rodrigo no volvió a la oración. Ese es esto. En algún momento, hasta su propio cónyuge ha tenido motivos que usted le ha dado para que lo maldiga. Maldecir no solamente hijo de... Y ahí para abajo no. Maldecir es, por ejemplo, decir un papá que le dice a su hijo: usted es mucho bruto. Ya. Acuérdense que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerdan la primera enseñanza o la segunda fue? Que hablábamos sobre el experimento real que hubo de las dos matas, de los dos viñedos que hicieron. A un viñedo, para el que no lo sabe, todos los días le hablaban mal a las plantas, mal. Al otro, en la misma luz, el mismo cuidado, en la misma agua, venían y le tiraban cariño, amor. Mira la plantita, no sé qué, con el mismo cuidado natural, pero las palabras surtieron un efecto en las plantas. Imagínense cuánto más ahora en nosotros, que sí tenemos espíritu. ¿Sí? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Abran el espectro espiritual, o abran, no sé si dice espectro, abran la visión espiritual para que puedan entender lo que yo les estoy diciendo y le den valor. Lo que hagamos en el espíritu define nuestra realidad natural. Les voy a decir algo que va a sonar fatal. Ni siquiera nuestros pecados y lo que podamos hacer terrible nos define. Lo que nos define es lo que hacemos en Dios en el espíritu. Amén. Porque siempre que haya vida hay esperanza para redimirnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Amén. Siempre que haya vida y esté Dios en el asunto, Dios coge esa maldición y la vuelve una bendición. Amén. Entonces, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces, por favor, esto sí quiero que lo escriba. Nehemías 13:12, ¿no? Entonces escriba la oración que usted podría decir. Transforma cualquier maldición
pronunciada en mi contra, coma, en bendición. Repito, transforma cualquier maldición pronunciada en mi contra en bendición. O sea, esta es la versión evolucionada de cuando uno dice molestando: estoy ungido con aceite, todo me resbala. ¿No han visto? Cuando uno está problemado ahí en la casa, alguna cosa, yo a veces salgo con esa expresión y pasan cosas que no deben pasar con las personas. Yo digo: estoy ungido con aceite, todo lo que usted me diga me resbala. Estoy ungido con aceite de olivas. Aquí se la estoy poniendo de una manera espiritual y realmente en Dios, ¿cierto? Porque, atención, vale hacer la claridad, ¿cierto? Porque no somos súper ungidos y lo que digamos ya va a ser y decretamos. Esa palabra decretar, ni siquiera eso tiene casi que un fundamento bíblico. Amén. Recuerden la historia del rey David. Cuando el rey David vienen los hijos de Sarbia, él ya era el rey, ya era el que era. Vienen los hijos de Sarbia a decirle: usted, tin, 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 y empiezan a decirle cosas, a insultarlo, a maldecirlo. Y viene un amigo de él, le dice: déjeme que yo los voy a pelar. Y él dice: tranquilo, ¿usted qué sabe si ellos realmente vienen de Dios? Porque yo me lo merezco. En mis palabras, ¿no? Amén, 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 amén. Pero gracias a Dios, diga conmigo: gracias a Dios, duro, gracias a Dios por Jesucristo. O si ninguno estaríamos acá, ni yo me podría parar acá, ni ustedes podrían venir aquí y alzar las manos a adorar a Dios. ¡Carreta! Pero ¿qué pasa? Más nuestro Dios volteó nuestra maldición en bendición. Amén, amén. Agarra fe con esto. Entonces, allá en su oración, en su secreto, si usted sabe que necesita la intervención de Dios en algún asunto, métase a orar. Fluya en el Espíritu, llénese del Espíritu Santo y lea Nehemías y recítelo en el Espíritu. Señor, transforma cualquier maldición pronunciada en mi contra en bendición. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Redímeme de mi pecado, cámbiame. Si tiene que arrepentirse, arrepiéntase. Amén, amén. Bueno, otra que también es muy chévere. Proverbios 10:22. Les aclaro: nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad, ni en el evangelio de los superungidos, ¿ok? Amén. Así que aquí los quiero bajar del bus, porque he escuchado así de predicaciones, mírenme, así en YouTube, en donde sale el gordo ese grande panzón con corbata y tal, porque así son casi todos, ¿no? Perdón lo que estoy diciendo. Y dice: la bendición de Jehová la que enriquece. Traigan dinero a la iglesia y el Señor les va a dar más. Pacten, decreten, traigan 1 millón y decreten ese millón y el Señor se los va a multiplicar. Y uno dice: ¿qué? ¿Cómo? La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Cuál es la bendición de Jehová? Números. ¿Se acuerdan de lo que leímos? Números 6 ¿era? Esa es la bendición. Hay otra que está en Deuteronomio, que es la bendición de Jehová, o sea, la bendición de la obediencia. Y no tiene nada que ver con billete. Eso sí, pero eso llega después. Eso llega solo, eso no hay que perseguirlo. ¿Oyeron? Amén. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. A veces usted dice: la bendición de Jehová es que yo me compré un carro último modelo. Entonces usted va al concesionario y usted mira y empieza: uy, ese Mercedes está severo, ese BMW, uy, mira ese Renault, ese último modelo. ¿Qué carro le gustaría tener? A mí me gustaría tener una Nissan X-Trail 2026, ya está por salir. ¡Hermosa! A mí, naturalmente. ¿A usted cuál le gustaría tener? Uy, varón de Dios, eso es mucho carrazo. A los que están en YouTube, una Toyota TX. Al señor Víctor, ¿qué carro le gustaría tener?
Uy, esa Toyota Hilux es hermosa. Sí, señor, con ese platón atrás. ¿Qué color? Uy, ¿y los rines? ¿Y los rines? Uy, buena. Muy bien. Entonces, atención. Entonces usted llega al concesionario y usted dice, ay, esa es la bendición. Y hay hasta algunos que mitifican todo y le ponen tanta religiosidad y tanta cosa, todo dicen, el carro representa al ministerio. Sí, en algunas ocasiones es así. Pero entonces yo necesito ese carro último modelo porque mi ministerio es de Dios. Y imagínense yo me voy a poner yo ejemplo. Entonces yo soy el pastor, yo necesito tener el mejor carro. Un Tesla que se maneje solo, tipificando al Espíritu Santo que maneja mi vida. Inventando aquí ya. Entonces resulta que usted va, saca su cédula y allá el señor bien vestido o la señorita bien vestida, ¿sí? Con la corbata, esta casi hasta acá, le dice, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Claro que sí, sigue, siéntate. Entonces ya entra y empieza Satanás ahí a abrazarlo, a seducirlo. Y usted está en su vientre diciendo, esa es la bendición de Dios. Ese carro negro con rines negros, esa Hilux, esa es mi bendición, ¿cierto? Entonces usted entra y le dicen, bueno, el carro vale 110 millones. ¿Cuánto se gana usted? No, pues yo me gano 5 al mes. Digamos, no, por ahí está el promedio. 3, me gano 3 al mes. Entonces dice ella con un acento así, dice, tranquilo, no te preocupes. Yo te hago el, ¿cómo se llama eso, Alejo? El estudio de crédito y imagínate, ya te aprobaron, puedes pagar 800,000 pesos mensuales. O lo puedes, uy, gracias, vea. O lo puedes, llévatelo ahora y lo empiezas a pagar en un año, Willington, llévatelo ahora. Uy, esa es la mejor. Y usted dice, ay, bueno, qué bendición, esto es de Dios. Llama al pastor, llama al otro, mire, pastor, no sé qué. Bueno, si llama al pastor, el pastor lo baja del bus de una, ¿no? Pero bueno, usted sale con el carro del año. La Toyota Hilux negra. Uy, ese carro está chévere así, con rines negros y plateados, ¿cierto? Pasa el tiempo y de pronto ocurre alguna calamidad, ¿cierto? Y usted debe 100 millones por ese carro que se sacó. Ahora, ¿qué pasa? Como no era bendición de Dios, sino era usted en su carne y en su emoción, usted, añadió tristeza a su vida. Añadió estrés, ansiedad, por querer vivir una vida aparente. Amén. Amén. ¿Entienden? O sea, el dinero y la riqueza es algo que está en el plan de Dios. Todos los hombres de la Biblia tuvieron poder, fama. Hay un libro muy bueno que se llama Poder, Sexo y Fama. Todos tuvieron eso dentro del orden de Dios, porque el sexo es de Dios para procrear dentro de la familia, fructificar, generar herencia, genealogía de Dios, ¿sí o no? La fama o el reconocimiento es la influencia. Jesús dice que la fama de Jesús corría por toda la sinagoga, el Galilea, los pueblos, ¿cierto? Y el poder, el dinero. Tenían dinero. Abraham fue un hombre muy próspero, pero muchísimo, era millonario. Job era riquísimo. Todos eran ricos. No hay uno que fuera pobre. Hay uno que otro profeta, porque Dios lo designó y lo hizo vivir así, en eso, para que reflejara algo de Dios, específicamente en eso. Amén. Pero el común denominador es que Dios nos quiere bendecir, así como fructificamos en el Espíritu, ¿cierto? Así también todo lo que hagamos en nuestras manos va a fructificar. Miren a José, vendido, sin un peso, en la cárcel, sin futuro, sin nada que hacer. Sin mamá, también. ¿Sí, sin mamá no? ¿Sin mamá dijo? Sí.
Yo que repito. Pero sí, es verdad. Solito, abandonado, sus hermanos lo traicionaron, mejor dicho, en la remala, en una cárcel ahí llorando cuando era muchacho. Y ahí se conecta con Dios y empieza Dios a levantarlo, a restaurarlo, le da el don de la interpretación de lenguas, le da los dones a administrar y él es sabio, dirigido por el Espíritu. Dice que todo lo que José hacía de donde iba, hasta en la cárcel, todo, dice la Biblia, lo hemos estudiado harto, todo lo que José hacía, todo lo que agarraba en las manos era prosperado. Dios lo bendecía. Todo lo que él hacía, agarraba para adelante, echaba vuelo. Y eso porque estaba con Dios. ¿Sí me entienden? Hay un orden para las cosas. No quiere decir entonces vivamos todos aquí amarrados, agarrados del bolsillo, así como présteme ahí 1,000 pesitos para coger el Transmilenio. ¿Sí? Tampoco así. ¿Sí? Amén. Yo sé que es gracioso, pero cuando estamos allá el 25 del mes diciendo, ¿qué hubo qué? Bueno. Amén. Amén, familia. Entonces, vamos a pedir la bendición de Jehová, que es la que enriquece. ¿Cuál es la bendición de Jehová? Que Dios esté con nosotros. Amén. Dios fue amigo de Abraham y por eso Abraham tuvo toda la plata de la vida. Perdónenme que se los diga de esa manera tan graciosa. Dice que todo lo que Dios iba a hacer se lo contaba a su amigo Abraham. Eran amigos. Abraham llevaba una vida en santidad. No era perfecto porque en un momento casi sí, hizo cosas que no estaban bien delante de Dios, pero no practicaba el pecado. Es una gran diferencia. Amén. Amén. José tuvo la capacidad, imagínense la mujer de Potifar. Eso era un moco ahí. ¿Qué dice John? ¿Qué dice el hermano de John? Recuérdame el nombre tuyo. ¿Qué dice Gabriel? Imagínense Willington, la esposa de Potifar, hermano. Si en esa época no era como que yo te conquisto, si tú me gustas, yo te gusto. ¿Nos casamos? ¿Quieres ser mi novia? No, antes llegaba el man así, la más bonita. Venga para acá, usted va a ser mi esposa. Así era antes en la época de la Biblia. Yo creo que era una mujer muy linda. Sin embargo, José tuvo la valentía de decir, salir corriendo. Le tocó salir corriendo. Le tocaba salir corriendo, no era capaz. A correr, hermano. A correr, hermanos. Los que me ven por YouTube, corramos la maratón, pero corrámosla con Cristo. Amén. Amén. Al buen entendedor, pocas palabras. Y eso hace que Dios esté en todo lo que hacemos, esté en todo lo que planeamos, esté en todo lo que queremos. Y eso, así estás en la cárcel. Porque a veces por las circunstancias, por la vida difícil que nos toca, a veces nacemos en la cárcel. No hay nada que hacer. Amén. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Y no añade tristeza. Amén. Amén. Este texto es para mí y todos los pecadores que me siguen. Romanos 4, capítulo 4, versículo 7. Este texto es para mí. Lo digo así para que ninguno se sienta pues mal, porque en realidad es para mí y para todos los pecadores que quieran seguirme y se identifiquen conmigo como viles pecadores. ¿Alguien se identifica aquí como un pecador? Un pecador de esos trambólicos, ¿sí? De que yo subí y yo bajé. Amén. Mire lo que dice tan lindo, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Amén. Quiero que hagas memoria por un instante de todas las cosas que Dios te ha perdonado, y no solo te ha perdonado, en algunos casos hasta te ha protegido de tu propia siembra. Cuando dice aquí cubierto, significa que usted no ha cosechado
que usted no ha cosechado eso que usted ha sembrado. Amén. A veces sí se cosecha, ¿cierto? Pero a veces usted tiene un arrepentimiento tan genuino y usted clama tanto al Señor que a veces Dios coge esa siembra y la maldice. Esa siembra mala la maldice. En español, usted debe 100 millones al banco, pero usted, de una manera especial, Dios le permite a usted pagar algo más poquito por esa deuda que usted tiene. Y la deuda es saldada. Y resulta que usted hace un acuerdo de pago. Usted se arrodilla ante el banco y le dice: mire, señor banco, solo tengo 20, por decir algo. Ah, bueno, denos los 20 y quedamos así. Ya usted no debe 80, debe 100. Si eso lo hace un banco, que es como una buena intención del banco y para recuperar la cartera y para que no se pierda el cliente y si eso lo hace un banco natural, imagínense en Dios. ¿Se imagina de verdad si nosotros comiéramos de todo el fruto de todo lo malo que hicimos o que practicamos en el pasado? ¿Se imaginan? Que Dios fuera como un varón justiciero, así con una libreta grande negra. Entonces dice: cuando tenía 10 años hizo esto. Pedro, cuando cumplió los 15, mejor ni les digo. El pastor Emanuel, cuando cumplió 23 años, ay no, esto lo voy a reteñir en rojo, porque esta fue fuerte, ¿cierto? Ahí era cuando John tenía el cabello. Claro, ahí era cuando tenía cabello y hacía esas cosas. Este lo voy a resaltar en azul. Imagínense Dios así. Imagínense en Dios. No habría gracia, no habría perdón. No estaríamos aquí ni a bala. Ninguno de nosotros. Amén. Amén. Pero bienaventurados nosotros. Amén. Bienaventurada la casa de Sión. Amén. Bienaventurados nosotros cuyas iniquidades nos fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Amén. Amén, familia. Entonces, escriba en esta cita, escríbalo así: mis pecados son perdonados y soy bienaventurado. Amén. Yo a veces estoy orando y yo digo: Señor, como dice Romanos 4:7, Padre, bienaventurado porque mis iniquidades fueron perdonadas. Y a veces oro este texto para la congregación, oro este texto para mis hijos, para mi esposa, para mis amigos. Yo, Señor, bendícelos, Padre, con tu bendición, Señor, como dice Romanos 4:7, perdona sus iniquidades porque tú te complaces en perdonar, tú eres amor, tú cubres nuestros pecados. ¿Sí me explico? O sea, hay un fluir en la oración con propósito, pero fundamentado en la palabra. Eso es lo que quiero, ese es el rema de todo lo que estoy diciendo. Parece que fueran cosas sencillas, pero en realidad la esencia, el rema de lo que vamos a estar hablando hasta que se acabe el año es de eso, de que siempre nuestra oración debe tener un fundamento bíblico, debe ser una oración con propósito, una oración que tenga sentido delante de Dios. Amén, una oración que tenga sentido delante de Dios. Señor, mira, estoy tan mal, dame el carrito del año. Señor, me siento tan solo, dame una idónea. Dame un idóneo, dame Eso está bien, porque uno debe expresar al corazón de Dios lo que uno siente, pero eso es como andar con el tenedor. Fructifica, seguro que si usted ora todos los días durante un año por su idónea, le va a llegar, seguro, parcero. Seguro, Gabriel, seguro. ¿Usted por qué se ría? Usted también le está diciendo, Mafe. Usted también. Seguro. Pero ¿qué tal si usted dice: ¿sabes qué, Señor? Como dice tu palabra. ¿Qué tal? Se la pongo así. Como dice tu palabra, Señor, dice tu palabra que yo debo buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás será añadido. Tú dices en tu palabra, y tú mismo dijiste, Señor, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero yo estoy contigo, Señor, y tú dame la esposa cuando sea el momento. Yo me santifico. Uy, hermano, eso es una oración que hasta yo digo: vamos a buscar ya a esa mujer. ¿Sí me explico? Amén. Así con todos. Yo lo cojo a él porque le tengo confianza, pero así los cojo a todos ustedes que no les tengo la confianza todavía y se me salvan, ¿cierto? Pero
perdónenme, oraciones con propósito, oraciones con una legalidad delante de Dios, no orar por orar. Amén. Dijo Cristo, o el apóstol también, pero bueno, varios dijeron, oran y oran mal, piden y piden mal, y por eso no reciben. Amén, amén. 2 más y terminamos, ¿ok? La última es una de mis favoritas, pero a ver, es que tengo varias. Entonces, vamos a ir con Segunda de Samuel 6:11. Segunda de Samuel 6:11. Segunda de Samuel 6:11. Atención, llamando a cabina. Segunda de Samuel 6:11. 6:11. ¿Se trabó? Segunda de Samuel 6:11. Vamos a replantear esa cuestión de que estemos allá en familia, porque toca mejor que seamos los que servimos. Listo. Y estuvo el arca de Jehová, atención, esto es lindo, lindo, lindo. Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El arca es para nosotros la presencia de Dios. Ahora, ustedes saben que nosotros estamos orando desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sí o qué? Esto se volvió un hábito. ¿Sí o no? Y estamos ahí. Yo los invito. Ahí mi papá a las 3 de la mañana manda un link de Zoom. Instalen la berrionda aplicación y hagan así. Póngase un audífono, métase el celular en el bolsillo, póngase un audífonito acá y escuche la oración. Conéctese. Llame todo el tiempo la presencia de Dios. No necesita estar allá en la empresa, en la oficina. Señor, invoco tu presencia, ven a la oficina, Padre. No, tampoco así, digo, ¿cierto? Pero miren, es una actitud del corazón. Bueno le es al hombre meditar en la palabra del Señor día y noche. Eso es buenísimo. Amén. Asimismo, ahí se está orando o lo que esté haciendo, llame la presencia de Dios. Y en su casa, reúnanse a orar con su familia, con sus hijos, el altar, el devocional. Bueno, pelados, vamos a orar, vamos a cantar y vamos a orar, por decir algo. A mí me fluye así. Entonces, tal. Invoquen la presencia, invóquenla. Oren de continuo, no solamente oren los que estamos en la franja. No, ya oró hoy, sí, voy a decir por molestarla. Sí, oré los 15 minutos que me toca, de 7, ¿a qué horas tú? De 7:15 a 7:30, ¿no? Yo ya oré y ya oré, ¿cierto? No. Oren, apenas abren los ojos, oren, se van a dormir, oren, van a comer, oren. Antes de dormir los que son casados, los niños, échenle la oracioncita, léale la Biblia. Oren por ellos, se van a acostar. Mire, los que tienen niños pequeños, no hay nada mejor que eso. Se acuesta usted, ¿cierto? Se arruncha con el uno o con el otro o con los dos, ¿cierto? O con los 3 si tienen 3. Que esa ya está como grande, ¿no? Se arrunchan los 3. Abre usted. Mayor. Abre usted la palabra y dice, y empieza a leer. Cuando uno lee la palabra, hay impartición. De verdad. Amén. Cuando usted busca y quiere aprender, quiere saber, ahí hay impartición. Ahí crece usted, que es el papá que está leyendo, y sus hijos crecen con usted. Porque empiezan a conocer la Biblia, empiezan a conocer la manera de pensar de Dios, todas estas cosas. Que eso a futuro son los dueños del planeta. Créanme. ¿Por qué no me creen? Los veo como asustados, como tristes. No, mentira, estoy molestando. Créanme, ¿usted quiere que sus hijos hereden la tierra? Dice que los hijos de los justos heredarán la tierra. Porque ellos, como ya vienen con la presencia de Dios,
ya vienen con una vida en santidad, en obediencia, no van a ser perfectos, ¿sí o no? Yo veo a mi hija ya grande haciendo cositas que no debe hacer, estoy seguro, y al otro chino mío también. Pero sin embargo hay un temor de Dios, en nosotros hay un temor de Dios, en Grace, en Daniela, en Pedro, los que crecimos. Rocío, bienvenida, está en su casa. Todos tenemos un temor de Dios. Y eso nos empieza a hacer fructificar hacia la santidad y empezamos a heredar de Dios y a conquistar esta tierra, porque es el diseño de Dios. Amén, amén, es inevitable, tiene que pasar. Entonces por eso la Biblia dice que los hijos de los justos heredarán la tierra. ¿Usted quiere que sus hijos hereden la tierra? ¿O usted quiere que su hijo le cueste la vida entera salir para adelante? Encontrar una buena mujer, las chicas encontrar un buen esposo. ¿Ustedes quieren eso? Entonces, siembren bien, pónganse a leer la Biblia en la noche, oren, invoquen el arca de Jehová a sus casas, traigan la presencia de Dios a sus casas. Si tienen la oportunidad, si están en sus casas, abran la oración va de continuo, ahí todo el tiempo está de continuo, de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Abran ahí, audifonito. Usted que sabe si en una de esas oraciones de alguno de los hermanos que está orando inspirado en ese momento, Dios le toca el corazón a usted, o Dios le habla de algo que usted está orando, Señor, dime tal cosa, y ¡pum! En la oración usted recibió la revelación, recibió la palabra, la instrucción. Dios es real, Dios actúa así. Amén, amén. Y el último, Job capítulo 42, versículo 12, y con este nos vamos. Si quiere, póngase de pie. Job capítulo 42, versículo 12. Dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Amén. Esa es para usted, varón de Dios. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ustedes dicen, bueno, ¿y las ovejas y eso? Resulta que en los textos, en los capítulos anteriores del libro de Job, dice, antes de que entrara Job en la prueba, porque Job entró en una prueba muy difícil y dura, dice que Job tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Así empieza el texto, cuando va a entrar Job a la prueba. Cuando Job nunca añade despropósito a Dios y pasa la prueba, hermano, dice ahí, el postrer estado de Job fue más que el primero. En otras versiones dice, y Dios le dio el doble de lo que ya tenía. Amén, amén, amén. Entonces, seamos fieles a Dios. Y si usted está llevando una vida en santidad, una vida en integridad, ¿cierto? Erradicando el pecado de su vida, erradicando lo que no está bien, ¿cierto? Sacando todo eso que usted sabe que no es correcto. Usted puede orar con honestidad y decirle, Señor, yo me estoy guardando, Señor, yo estoy caminando en tu voluntad, Señor, yo ya estoy haciendo esto, por favor bendíceme, multiplícame como a Job. Si tiene deudas económicas, ore de esa manera, Señor, por favor bendíceme, ayúdame a redimir mi pecado, a redimir mi mala administración, a redimir todo lo que hice mal, porque me quise enriquecer en mis fuerzas y eso añadió tristeza a mi alma. Amén, amén. Si agarran la enseñanza, vamos a empezar a orar con propósito, ¿sí? Amén, familia, amén. Vamos a empezar a orar con propósito, a pedir la bendición de Dios, pero la bendición que realmente enriquece nuestro espíritu, que expande nuestro entendimiento, que nos da ojos para ver, oídos para oír, un corazón para entender. Amén, amén, Señor. Entonces vamos a hacer una oración y terminamos. Amén.
vamos a hacer una oración aplicando lo que hemos visto hoy. Amén. Inclina tu rostro allí. Señor Dios Todopoderoso, Padre, estamos en tu presencia, Señor, no confiados en nosotros mismos, Señor, no confiados en nuestras propias obras y en nuestra propia justificación, Señor, porque sabemos que somos hombres y mujeres débiles, Señor, de carne y de hueso, Señor. En nosotros no hay ningún poder sobrenatural para cambiar nuestra realidad, para cambiar el entorno, para hacer absolutamente nada, Señor. Somos hombres y mujeres en una naturaleza adánica, Señor. Pero hoy, Señor, te damos gracias por esa naturaleza espiritual que hemos recibido a través de ti, Cristo. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, que estamos sentados en lugares celestiales, que somos coherederos de la gracia de Cristo. Y así, Señor, en esta noche, Padre, te queremos pedir, amado Dios, que tú nos bendigas.